Qué alegría estar en esta semana también compartiendo la palabra de Dios y creyéndole a Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. El tema que quiero compartir ahora, me acompaña, Manrique aquí como jefe del departamento técnico aquí, y también el hermano José Mansor, que es el que me ayuda a leer las escrituras. Si queremos compartir lo que es el orar, yo quisiera que leyera 2 de Crónicas 7:14, una escritura bien conocida. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En medio de la escritura hay algo tan importante, dice, y oraren. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios, es platicar con Dios, es conversar con Dios, es no repetir cosas vanas o oraciones repetidas. ¿Cómo oramos? La Biblia dice que lo hacemos en el nombre de Jesús, que le oramos al Padre con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ahí dice, ¿cuál es la solución para nuestro pueblo, para nuestras ciudades, para nuestras colonias, para nuestras familias, para la sociedad? El orar. Pero teóricamente sabemos que se puede orar parado, que se puede orar sentado, que se puede orar acostado, pero realmente en la práctica, yo recuerdo que cuando estudié en un instituto bíblico, me recomendaron, era un libro que lo ocupábamos en teología, y hablaba que decía una de las partes de la teoría a la práctica. Una cosa es tener la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, ¿qué es orar? Hicieron una encuesta, y bien dolorosa, que en los Estados Unidos la mayoría de pastores oraban 15 minutos, pero a la semana. Oiga, si Dios está interesado en que oremos, deberíamos de hacerlo. Y es lo que pretendo en el compartir ahora en este programa, es que Dios te marque la pauta y que tú empieces a orar, que lo hagas. Ahora en Costa Rica le llaman presas, nosotros le llamamos tráficos. Oiga, ¿cómo cuesta trasladarse de un lugar A al lugar B? A veces nos tardamos 2 horas de tanto carro. ¿Qué quita? Y nosotros podemos ir platicando con Dios, orando, bendiciéndolo, adorándolo, platicando con Él. Yo quisiera que viéramos Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fíjese que dice que 3 veces. Yo creo que era un hombre de oración. Recuerdo hace años, yo creo que está con el Señor ya la señora esta, a las reuniones de mujeres que hacían en las tardes. Esta señora, a mí me gustaba lo que ella decía. Yo le preguntaba, ¿y a qué viene? A conseguir con Dios, decía. Siempre, yo adrede le preguntaba, ¿y a qué viene? A conseguir con Dios. Y es que ella decía que cuando se reunían a orar, ella oraba y siempre Dios le contestaba. Recuerdo que una de las canciones que aprendí a tocar guitarra en mi mayor, recuerdo que eran canciones viejas, que bien bonito lo que dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la contestará. Orando, descansad en el Señor. Yo oro y creo. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que Daniel oraba 3 veces. Era un hombre de oración. Era un hombre que le gustaba platicar con Dios. Veamos Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Y la cámara? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo creo que podemos orar congregacionalmente. Estaba platicando con mi esposa, y ahora este día tenemos una convocatoria y el tema es orar. Pero vamos a practicar, vamos a orar en el Espíritu, vamos a orar en lengua, vamos a orar en español, vamos a hacer peticiones rogativas delante de Dios, sabiendo que es Dios el galardonador de lo que le buscan, y orar es platicar con Él, es creerle a Él, y yo estoy seguro que las cosas van a cambiar. Oiga, si Daniel oraba 3 veces, y aquí en Mateo 6:6 dice que cuando tú, ¿qué puedo hacer? Yo tengo problemas antes de irme a la cama o en la cama.
yo puedo doblarme un poquito y empezar a clamar, Señor, ten misericordia de mí, Señor, oro a ti creyendo que tu mano poderosa por salud, por bienestar familiar, por algún hijo y todo. Yo quisiera que leyéramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Era la hora sexta, había, diga conmigo, hábito. El hábito hace una costumbre, y los hábitos que son buenos, que son costumbres buenas, van a tener una respuesta de parte de Dios. A mí me gusta levantarme temprano en la mañana, lo hago por lo menos 3 veces a la semana o 4. En la casa hay una mesita, y yo he llevado allá esa mesita una Biblia bien grande, con letra bien grande, tengo un lapicero y me siento. Pongo mi iPad, pongo música suavecita y me pongo a leer. Y procuro leer por lo menos 10 o 20 capítulos diarios y los voy rayando. Y voy rayando cada año. Compro una Biblia nueva y me gusta leerla toda, pero cada vez le hallo más cosas. Ahora, cuando hablo de costumbre, aquí creo que Pedro, yo no sé si era primera vez o siempre a esa hora, pero ¿cuál fue el resultado de esa oración? Léelo por favor en la Escritura. Ya lo habías cambiado. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Un lugar especial, tu sala, en tu cama, una mesita por ahí, un cuartito. Sé de gente que con tal de orar no les importa esto. En la ciudad de Chicago había un hombre de Guatemala que era parte de la alabanza, era un hombre que tocaba la guitarra bien bonito y él era mecánico. Y yo recuerdo que una vez me contó que se habían enojado los compañeros de él porque él no hallaba dónde orar, y cuando a las 12 daban el break para almorzar, él se iba a meter al baño, cerraba la puerta y pasaba por lo menos media hora ahí en el baño orándole a Dios. Y dice que a veces le llegaban a tocar y hey, salite, apurate, que queremos entrar, pero él quería orar. No hay pretexto para no orar. En Hechos 10:30, por favor. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Mientras él oraba, Dios le estaba contestando por lo que oraba. Hay una señora que tenía un problema judicial. Ella había alquilado su casa y los inquilinos habían maltratado la casa, estaba toda desordenada, toda destruida, y bueno, ya no le querían pagar. Vino ella, fue a los juzgados, porque ella lo que quería era no provocarle problemas a los inquilinos, no que le regresaran su casa para arreglarla y bueno, usarla y todo. Entonces, antes de ella ir a la corte, ella tenía abogado y todo. Y yo recuerdo que me dijo ella: ore conmigo ahorita, bendígame, permítame que yo vaya creyéndole a Dios. Y a mí me llamó la atención cómo Dios actúa. Ella se fue bien nerviosa, claro, era una situación un poco difícil, un poco penosa. La cosa está que me viene contando después de que el juez leyó lo que tenía que leer y le dijo al inquilino: puede hablar, dígame usted qué es lo que pasa. Y dice que no dijo nada, que solo se quedó viendo al juez. Y luego le preguntó a ella y ella le dijo: bueno, yo creo que tengo la razón en este caso. Yo lo que quiero es mi casa, solo es lo único. Y vino el juez, le volvió a preguntar a la otra persona y la otra persona se quedó callada. Y ella me dice: yo estoy seguro que Dios no permitió que ni hablaran y Dios le dio la victoria. ¿Tú quieres la victoria también? Sé que tenemos necesidades y la Biblia nos dice que hagamos rogativa delante de Dios, que le creamos a Dios. Y aquí Cornelio quería algo y Dios le contesta. Por favor, en Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mira qué bonito es.
Ese es el mero mero, es Jesús. Se apartaba a orarle al Padre. Creo que es bonito agarrar de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y agarrar su palabra para nosotros creer y practicar. Apártate, tómate un tiempito. Ahora hay restaurantes que a veces son solos, esquinas, y tú puedes llegar ahí a hablar con Dios, tal vez comprar tu café y ponerte. No hay pretexto para no orarle al Señor. Te hago una pregunta, yo sé que si eres cristiano, si yo te pregunto cuánto tiempo oras al día o a la semana, por favor pídele a Dios que nos haga también gente de oración, que nos haga gente de que platica con Él bien seguido. En Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Había agarrado una costumbre yo tenía un carro que era bien rápido y a veces aquí en San Salvador yo me iba buscando la carretera que conduce al aeropuerto y del aeropuerto yo me iba por la orilla de la playa y todo. ¿Sabe cuál era mi afán? Poner la música suave y ponerme a orar y me iba y cuando tenía que cruzar, pero yo me sentía, cuando regresaba, sentía que algo había pasado dentro de mí. Dice que solo. Es bonito. Hoy nos vamos a congregar. Hoy día domingo vamos a ir a la iglesia. Vamos a orar congregacionalmente. Nos vamos a poner de acuerdo. La Biblia 12 dice que si dos se ponen de acuerdo, pero también solo. Yo puedo orar. Ahora, en cuanto al tiempo, que Dios te marque la pauta. Lucas 22:41, por favor. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hasta nos dice la posición. Puesto de rodillas oró. Acostados, parados, como sea, pero es de arrodillar el corazón. Jesús necesitaba del Padre. Ahora te hago una pregunta a ti. Si Él, siendo el mero mero, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenía que orar, cuanto más nosotros debemos de tener esta costumbre de orar también. Ahora yo quisiera que buscáramos en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Sabes lo que pasaba ahí? Una intercesión, una insistencia, una perseverancia, una persistencia. Estar allí y estar allí, estar ahí. Recuerdo años atrás, mi hermano menor, yo pensé que era algún problema estomacal porque mi papá cualquier gustito se lo daba. Y una vez creo que se comió más de 1 libra de carne. Entonces lo llevaron al hospital. Pero no era cuestión de estomacal, sino que le reventó algo acá y le dio peritonitis. Cuando lo llevamos, gracias a Dios, el médico que lo atendió era conocido mío. Y yo recuerdo que eso es como pus reventada, así bien feo. Cuando llegamos, el doctor me dijo, mira, me dijo, el niño viene, tenía como 10 años, el niño viene bien mal. Y una cosa que te digo es de que yo no te garantizo de que este muchacho viva. ¿Y sabes qué? Yo me fui todo triste, porque era mi hermanito menor, pero yo trabajaba en un lugar y en ese lugar tenían un lugar a donde la gente oraba, que le decían el aposento alto. Y yo recuerdo que bien triste me fui ahí y fui a buscar a un pastor conocido mío, porque yo dije voy a hablar con él y me voy a poner de acuerdo. Pero yo recuerdo que cuando entré al aposento alto, ahí estaba mi amigo el pastor con sus manos levantadas, hablando en lenguas, orándole a Dios. Yo no sé cuánto tiempo tenía él de estar ahí, pero al ver yo que yo no podía accesar a platicar con él, me puse yo de rodillas y empecé a hablar en lenguas. Estaba triste, estaba pensando en mi hermano, y yo recuerdo que cuando me vine a dar cuenta, habían pasado como 2 horas, pero antes de yo darme cuenta que habían pasado las 2 horas, oí una voz que me dijo, audible, tu hermano va a vivir.
Fue algo tan tremendo. Al oír eso, me levanté y me fui. Todos los días, si no iba mi mamá, mi papá, todos al hospital a ver a mi hermano. Entonces recuerdo bien yo cuando mi mamá me regañó, me dice, ¿qué hermano más desamorado sos vos? ¿Estás viendo que tu hermano está en el hospital y yo veo que ni lo vas a ver? ¡Wow! ¿Qué tipo de hermano sos vos? Y yo realmente recuerdo que cuando Jesús le dijo a Pedro que él era el Cristo, y Jesús le dijo, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Dios me había hablado a mí que mi hermano iba a vivir. Cuando más o menos como a los 8 días que dijeron que mi hermano estaba estable y todo, yo ya sabía. No podía platicar con mi mamá y mi papá con respecto a mi hermano porque todavía no eran creyentes ellos. Pero yo traigo a memoria que intercedí. Me puse a hablar en lenguas. La Biblia dice en 1 Corintios 14 que en habla en lenguas a Dios habla. Y que así mismo se edifica. Yo oraba con un gran dolor. Y me pongo a pensar, tú que tienes problemas, ¿qué pasará si te pones de acuerdo con el Espíritu Santo y te pones a orar, sea hecha tu voluntad? Sabe que las cosas cambian. Las cosas van a ser bien diferentes porque al ir a Dios, al Creador de todo, al que hizo el cielo y la tierra, al Creador de nosotros, las cosas pueden cambiar. Él cambia el lamento en baile. Entonces, yo quisiera que leyeras, hermano José, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál es la luz de Dios? Su iglesia. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la sociedad de nuestros países? Orar y creer a Dios por cosas buenas. ¿Habrá algún papel que Dios nos ha designado como iglesia? Sí. Podemos orar para que Dios bendiga a los gobernantes. Podemos orar para que Dios bendiga nuestras familias, para que Dios bendiga nuestras iglesias, para que sigamos predicando, para que tengamos la provisión. Podemos orar. Dice que la iglesia oraba por Pedro. Ora por tu pastor, ora por la gente, por el liderazgo, ora por ti. Apártate del mal, busca a Dios. Y sabes una cosa, cosas que son difíciles, Dios las va a hacer fáciles. Dios va a abrir puertas. Estoy seguro que si en tu congregación tú preguntas quién tiene necesidad, la levantan todos. Pero vamos a orar para creerle a Dios que la iglesia se ponga de acuerdo corporativamente para interceder, para hacer rogativas delante de Dios con acción de gracias. Amén. Ahora, en Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente a Dios para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hace quizá unos 15 años estábamos en la ciudad de Managua, en Nicaragua. Oiga, la temperatura era como a 41. Era peor que tener fiebre. Y recuerdo que era un seminario profético, habían llegado un montón de hombres de Dios de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Honduras, de acá. Y yo recuerdo que el calor era insoportable. Y estábamos en un local en el que no había aire acondicionado. Y yo recuerdo que estaba platicando con un profeta de Daytona, creo que se llama, en Florida. Y yo le decía a él, oíme, le decía, está exageradamente caliente. Yo pienso que, no sé, le digo, la gente de acá está acostumbrada, pero oremos. Y él se me quedó viendo y quizás dijo, es lo que me está diciendo. Yo recuerdo bien y le doy gloria a Dios. Recuerdo que al siguiente día estaba en 39. Y vimos lo que indica cuántos grados había y me dijo, Dios es bueno, pero habíamos orado. También aquí en El Salvador sucedió algo tremendo hace varios años. Venía un como huracán a hacer pedazos una parte de El Salvador. Y yo recuerdo que estaba en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, y yo hablé a la casa, procurando hablar con mi esposa, ella no estaba, y me dijeron que andaba trabajando. Todo lo cerraron a las 6 de la tarde, y nosotros tenemos un negocio.
Y yo hablo con ella y le digo, ¿y por qué no estás en la casa? Porque no va a pasar nada. Y yo le digo, híjole, si el servicio meteorológico dice que viene, entonces, ¿cómo Dios cambia el lamento en baile? Total, llegó como a 60 kilómetros y no entró. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que la oración puede mucho. Dios nos ama y demuestra su amor y dice que con amor eterno nos ha amado y ha prolongado su misericordia. Que Dios nos ayude, que estemos bien orados siempre, que oremos, que de costumbre. Yo creo que si les pregunto quiénes tienen la costumbre de comer 3 veces, creo que la levantamos todos. ¿Por qué no hacer de costumbre el hablar con Dios? Orar es hablar con Dios, es orarle al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. ¿De qué puedo hablar con Dios? Háblale de todo, pero también tómate tiempo para oír. No solo Señor, 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 sino que también estoy seguro que Él va a provocar su querer y su hacer por su buena voluntad y vamos a estar contentos. Ha sido un privilegio para mí y para el hermano José estar compartiendo este expreso contigo. Nos vemos la próxima semana y prométeme que vas a orar. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que provoques un espíritu de oración en cada uno de los que me están oyendo y que sea un intercedor, que sea una persona creyente en ti, que confiese tu palabra, que te crea en ti y que después veamos los resultados y toda la gloria te la demos a ti. Que Dios te bendiga y seguimos con el expresito el próximo domingo. Bendiciones a todos. Amén.